Esto es La Vuelta al Mundo, el espacio del domingo por la noche de France 24. Muchas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con los titulares. Joe Biden fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata que ha hecho metástasis en los huesos. El expresidente estadounidense de 82 años está analizando junto con su familia las opciones de tratamiento. Y en Argentina, La Libertad Avanza. El partido de Javier Milei se impone como primera fuerza en las elecciones al Parlamento de la ciudad de Buenos Aires, seguido del peronismo y con la formación de Mauricio Macri en tercer lugar. Y sin fecha, el gobierno israelí anuncia que permitirá la entrada de alimentos básicos a la Franja de Gaza, donde bloquea, recordemos, el ingreso de ayuda humanitaria desde hace 2 meses y medio, mientras intensifica los bombardeos contra el enclave palestino tras anunciar la ampliación de las operaciones terrestres. Y después de las noticias en economía, nos enfocamos en Colombia y en el pleito jurídico internacional que protagoniza la tradicional marca de pollo frito Frisby con una empresa homónima en España que consiguió revocarle su derecho de operar en el país ibérico. ¿Qué opciones legales le quedan ahora a Frisby Colombia? Lo veremos en minutos con Daniela Blandón y sus invitados. Y después, en salud, hablaremos sobre cómo tratar la rinitis alérgica, esa inflamación de la capa que recubre nuestras fosas nasales y que se presenta cuando nuestro sistema inmunológico reacciona al entrar en contacto con los ácaros del polvo o el polen. ¿Qué hacer si presentamos esta afección? Enseguida lo vemos con el Mariángulo. Ahora vamos con las noticias. Empezamos en Estados Unidos porque este domingo hemos conocido que el expresidente Joe Biden tiene una forma agresiva de cáncer de próstata que ha hecho ya metástasis y se le ha expandido hasta los huesos. A través de un comunicado, la oficina personal del exmandatario demócrata de 82 años ha explicado que textualmente el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un manejo eficaz. Y entre las primeras reacciones, la de Donald Trump, que ha publicado un mensaje en su red social en el que asegura que él y su esposa Melania están tristes ante el diagnóstico y que desean a Biden una pronta y exitosa recuperación. Barack Obama también ha hecho pública su muestra de apoyo. Michelle y yo pensamos en toda la familia Biden. Nadie ha hecho más por encontrar tratamientos innovadores para el cáncer en todas sus formas que Joe, y estoy seguro de que afrontará este desafío con la determinación y la gracia que le caracterizan. Oramos por una pronta y completa recuperación. Cambiamos de información, vamos ahora hasta Argentina, donde este domingo el mileísmo fue la fuerza más votada en las elecciones al Parlamento de la capital. Unos comicios que, si bien son locales o fueron locales, revelaron cómo el movimiento La Libertad Avanza del presidente Javier Milei se afianza como fuerza antiperonista, superando al espacio de la derecha del expresidente Mauricio Macri. Previamente, nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, nos informó y nos analizó estos resultados. Escuchemos. Una cosa que habría que señalar primero es que la participación para lo que son las elecciones históricas en Argentina fue relativamente baja, de menos del 55%, lo que muestra un cierto desinterés por los votantes en participar de estos comicios. Ahora, bien dicho esto, a poco de conocerse los resultados, el presidente Javier Milei dijo: se pintó de violeta el bastión amarillo y ahora tenemos que pintar al país, convocando a su militancia. Y en esta frase se resume un poco lo que ocurrió y por qué importa. Lo que ocurrió es que el amarillo es el color que representa al PRO, como bien decías, el partido del expresidente Mauricio Macri, y el violeta a La Libertad Avanza. Y el violeta desplazó totalmente al amarillo en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, no ganó en ninguna de las comunas de la ciudad el PRO, o ganó bien el partido de Milei, La Libertad Avanza, con su candidato Manuel Adorni, que sacó su lista un 30%, y si no, en las otras comunas ganó el peronismo, con Leandro Santoro, que estuvo en torno al 27%. La candidata del PRO, Silvia Lospenato, obtuvo en torno al 16%. Es la primera vez en 18 años que el PRO no gana en la ciudad de Buenos Aires, y ahí es donde está la clave. El mileísmo, La Libertad Avanza, lo que quiere hacer y lo que está mostrando que quiere hacer a partir de lo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires es ir desplazando al PRO, por lo menos eso es lo que parece,
como el partido, si se quiere, representante de la derecha o la centro-derecha y fundamentalmente del antiperonismo y del antikirchnerismo. De hecho, durante la campaña, Manuel Adorni, más que presentar propuestas concretas, dijo que ellos eran la mejor forma de combatir al kirchnerismo y se ve que efectivamente dio resultado, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, con los votantes de la ciudad de Buenos Aires que se mostraron más atraídos por la propuesta del partido del presidente Javier Milei. Y como decía, esto es clave porque en octubre hay elecciones legislativas a nivel nacional y seguramente es ahí donde la Libertad Avanza tratará de hacer muchísima fuerza. ¿Para qué? Para conquistar lugares clave en el Senado y en la Cámara de Diputados, que son lugares donde ha tenido que negociar fuertemente cada vez que el presidente Javier Milei quería avanzar con alguna propuesta o proyecto legislativo y tuvo muchos traspieces a lo largo de lo que va de su gobierno desde diciembre de 2023. Así que veremos qué ocurre entonces a partir de este triunfo en la ciudad de Buenos Aires cuando lleguen las elecciones generales de octubre, las elecciones legislativas de octubre. Vamos ahora a Rumanía para hablar también de elecciones, porque el candidato centrista y alcalde de Bucarest, Nacu Jordan, será el nuevo presidente del país al ganar precisamente el balotaje de este domingo con el 54% de los apoyos frente al ultranacionalista George Simion, que después de autoproclamarse vencedor ya admitió la derrota electoral. Rumania eligió a su nuevo gobernante. El alcalde centrista de Bucarest, Nacu Jordan, ganó la presidencia derrotando al candidato de extrema derecha, George Simion. Con alrededor del 54%, el europeísta se impuso en los comicios que se repitieron este domingo. Las elecciones no se tratan de políticos, se tratan de comunidades, y en las elecciones de hoy ganó la comunidad de rumanos que desea un cambio profundo en Rumania. Una comunidad que desea el funcionamiento de las instituciones estatales, una comunidad que desea reducción de la corrupción, una comunidad que desea un entorno económico próspero para los rumanos, una comunidad que desea una sociedad de diálogo y no una sociedad de odio. El aspirante presidencial de ultraderecha se autoproclamó ganador en un momento donde reinaba la paridad, aunque después reconoció la derrota. Quiero felicitar a mi oponente, Nacu Jordan, por su victoria en las elecciones. Fue la voluntad del pueblo rumano. Quiero agradecer a los más de 5 millones de rumanos que depositaron su confianza en mí. Las autoridades electorales reafirmaron la victoria de Dan en una jornada donde Simion sacó menos cantidad de votos que en la primera vuelta hace 2 semanas. La jornada estuvo marcada por la alta participación de la ciudadanía, que alcanzó el 65% de los electores habilitados. Tras la victoria, Dan aseguró que espera que las negociaciones para formar la nueva coalición de gobierno duren semanas. Pasamos a otras noticias sobre comicios en Europa. En Portugal, la coalición gobernante de derecha tradicional ganó las elecciones generales, según los resultados oficiales. La Alianza Democrática obtuvo un 32,10% de los votos y 89 escaños de los 230 en juego en el Parlamento. El Partido Socialista y el de extrema derecha Chega quedan empatados en escaños. Sin embargo, pese a ser la opción más votada, la coalición seguiría teniendo dificultades para formar una mayoría legislativa. Como están viendo, este domingo ha sido jornada electoral en varios países. Vamos ahora con otros resultados. En este caso hablamos de la primera vuelta presidencial de Polonia. Según una encuesta a boca de urna, el candidato liberal Rafał Trzaskowski habría logrado el 30,8% de los votos frente al 29,1% del nacionalista Karol Nawrocki, por lo que ambos irán a la segunda vuelta de las presidenciales del 1 de junio para suceder a Andrzej Duda, en un país donde, sin embargo, la figura del presidente no tiene tanto poder ejecutivo como la del primer ministro, sino que es más bien de carácter representativo, aunque con competencias en materia de defensa y también de política exterior. Ahora cambiamos de información, vamos a la Franja de Gaza, porque la oficina del primer ministro israelí ha anunciado que permitirá la entrada de alimentos básicos al enclave, donde, recordemos, bloquea el ingreso de ayuda humanitaria desde el 2 de marzo.
El anuncio llega después de múltiples denuncias de la ONU sobre la crisis de hambruna que este bloqueo israelí ha causado en Gaza. Además, la medida se enmarca en la retoma de las negociaciones de tregua con Hamás. Sin embargo, el ministro de Seguridad israelí, hablamos de Itamar Ben-Gvir, que regresó a la coalición de gobierno cuando Israel rompió el cese el fuego firmado en enero, ha declarado que Benjamin Netanyahu está cometiendo un grave error, textualmente, permitiendo el acceso de alimentos a la franja. En paralelo, el ejército israelí confirma una nueva fase de la ofensiva militar con intensos bombardeos y operaciones terrestres. Un anuncio israelí que amenaza con profundizar la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. El portavoz del ejército israelí aseguró que se habían iniciado extensas operaciones terrestres en el enclave. Se trataría de una nueva fase de su plan para ocupar Gaza. Durante la operación reforzaremos y ampliaremos el control operativo en la Franja de Gaza, al tiempo que la dividiremos y desplazaremos a la población por su propia seguridad en todos los lugares en los que intervengamos. Como ya he dicho, estamos procediendo según un plan ordenado y progresivo. La información llega luego de una noche en la que al menos 130 personas fueron asesinadas por los ataques israelíes, según informaron fuentes sanitarias gazatíes, que se suman a los 646 palestinos muertos debido a los ataques de esta semana. El gobierno de Netanyahu justifica su plan con el objetivo de obligar el regreso de los rehenes capturados y acabar con Hamás. Sin embargo, la situación humanitaria del enclave sigue empeorando, con una constante escasez de comida, acrecentada por el bloqueo de la ayuda humanitaria por parte de Israel. Este domingo, la oficina de Netanyahu dijo que permitirá el ingreso de lo que catalogó como una cantidad básica de alimentos a Gaza. Son personas inocentes, no tienen nada que ver con la resistencia. Son personas inocentes, murieron mientras pasaban hambre, porque hoy toda la gente en Gaza pasa hambre. No tenemos comida, no tenemos harina, no tenemos pan. Uno de los ataques nocturnos alcanzó un campamento de tiendas que albergaba a personas desplazadas en Han Yunis, en el sur de Gaza. La mayoría eran mujeres y niños, según fuentes gazatíes. Netanyahu lanzó un cohete grande sobre mi hijo y le cortó la cabeza en pedazos. Mi hijo dormía como un ángel. Entre tanto, en el plano diplomático, unas nuevas conversaciones hacia un alto el fuego entre Hamás e Israel tuvieron lugar. Ambas partes descartaron avances. Pasamos a las noticias de la guerra en Ucrania porque Rusia lanzó el mayor ataque con drones contra el territorio ucraniano desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. Las autoridades de Kiev informaron de una víctima mortal y de varias personas heridas. Esta ofensiva rusa llega 2 días después del fracaso de las conversaciones directas entre Moscú y Kiev en Estambul para avanzar hacia un cese el fuego y solo un día antes de que Trump hable por teléfono con Putin. El informe es de Manuel Acano. El mayor ataque con drones de Rusia contra Ucrania desde el inicio de la guerra. Este domingo Moscú lanzó más de 270 aviones no tripulados contra las regiones de Kiev, Dnipropetrovsk y Donetsk, según informó el ejército ucraniano. El ataque causó al menos una víctima mortal y dejó varios heridos. Nos refugiamos en el sótano, tenemos un sótano detrás de la casa. Cuando el dron impactó la casa, estábamos allí. Más allá de las fronteras ucranianas, el presidente Volodymyr Zelensky se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en Roma. Un encuentro con un tono mucho más amigable que el de la última reunión que sostuvieron en Washington, en donde tanto Vance como Trump atacaron directamente a Zelensky. Esta vez el mandatario ucraniano la calificó de positiva. Durante nuestras conversaciones abordamos las negociaciones en Estambul, donde Rusia envió una delegación de bajo nivel, compuesta por personas sin capacidad de decisión. Reafirmé que Ucrania está dispuesta a participar en una verdadera diplomacia y subrayé la importancia de un alto el fuego total e incondicional lo antes posible. En paralelo, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que pretende erradicar lo que denominó como las causas del conflicto de Ucrania y mantener la seguridad de Rusia. Tenemos la fuerza y los recursos suficientes para concluir lo que iniciamos en 2022 con el resultado que Rusia necesita. Este resultado consiste en eliminar las causas que desencadenaron esta crisis, crear las condiciones para una paz duradera y garantizar la seguridad de Rusia. Las declaraciones de Putin llegan días después del accidentado reinicio de las conversaciones directas entre Moscú y Kiev en Estambul. Se espera que Trump discuta una propuesta de alto el fuego con Putin el lunes. Vamos ahora con la economía.